En esta presentación se analizará los fundamentos de la capa de transporte, enfocándose principalmente en la distinción entre los protocolos TCP y UDP. Acá se resalta que mientras el primero ofrece una comunicación garantizada, el segundo se utiliza para transmisiones donde la velocidad prioriza sobre la seguridad de recepción. Se presentan ejemplos prácticos para ilustrar su aplicación, como la descarga de archivos frente a la transmisión de vídeo y voz en tiempo real. Además, el contenido examina el rol crítico de los puertos y sockets como herramientas que facilitan el intercambio de datos entre programas. En conjunto, el material ofrece una visión estructurada sobre cómo se gestiona la confiabilidad y la conectividad en las redes digitales. Empecemos. Empecemos planteando una situación, una que seguro que a mucha gente le resulta familiar. Estás en casa con una fecha de entrega que se te echa encima y estás descargando un archivo de trabajo de varios gigas, algo absolutamente decisivo. Y a la vez, para no aburrirte, tienes en una esquina de la pantalla un vídeo en directo, pongamos una partida de un videojuego. Y lo curioso es esto. El archivo llega perfecto hasta el último byte, pero en el vídeo de repente la imagen se pixela un instante, un microsegundo, y luego sigue como si nada. ¿Nos hemos parado a pensar alguna vez cómo gestiona el ordenador esas dos tareas a la vez? ¿Por qué una exige la perfección y la otra, pues, se puede permitir un fallito? Pues esa es la magia que vamos a explorar hoy. Nos vamos a sumergir en la capa de transporte de la comunicación en red, el sistema que está justo en el centro de esa decisión. Describiremos la confiabilidad en la comunicación, de la cual es responsable la capa de transporte, y la misión es desentrañar esos mecanismos que garantizan o no que los datos lleguen bien. Y para ello vamos a ver dos filosofías totalmente opuestas, TCP y UDP, y también el sistema de direcciones que usan las aplicaciones para hablar entre ellas, los puertos y los sockets. Y es importante aclarar desde el principio que esta capa, la de transporte, es, digamos, el corazón de la comunicación en Internet para las aplicaciones. No estamos hablando de los cables de fibra ni de los routers, no es de la parte física, hablamos de la gestión de la conversación digital en sí. Es como un traductor invisible que se asegura de que la charla entre un navegador web aquí y un servidor a miles de kilómetros pues sea coherente. Es el director de orquesta de los datos. Esta capa, la de transporte, actúa como un intermediario entre las aplicaciones como tu navegador o tu juego y la red caótica que se produce en la capa de red. Su misión es gestionar la comunicación de extremo a extremo, la cual tiene las siguientes responsabilidades fundamentales. 1. Multiplexación. Permite que múltiples aplicaciones en una misma máquina usen la red simultáneamente. 2. Segmentación de datos. Divide grandes flujos de datos de las aplicaciones en trozos más pequeños, segmentos o datagramas para su envío. 3. Control de errores y flujo. Es opcional. Proporciona mecanismos para garantizar la fiabilidad. En el ámbito de la capa de transporte, la comunicación garantizada es la característica que define y distingue a TCP de otros protocolos como UDP. Mientras que UDP se describe como un protocolo no garantizado, TCP se centra en la confiabilidad, asegurando que los datos transmitidos lleguen correctamente a su destino. Esta distinción es fundamental para determinar el uso de cada protocolo según las necesidades de la aplicación. 1. TCP es envío garantizado. Es indispensable para tareas donde no se puede permitir la pérdida de información, como la descarga de archivos, donde la integridad de cada bit es crítica para que el archivo sea funcional. En la práctica, esto se logra mediante un proceso de acuse de recibo IKE, donde el receptor confirma la llegada de los datos, y la retransmisión, donde el emisor vuelve a enviar los paquetes si no recibe dicha confirmación. Es recomendable verificar estos conceptos técnicos en manuales de redes adicionales. 2. UDP es
no garantizada se prefiere en escenarios como el streaming de video, donde la velocidad es más importante que la recuperación de cada paquete de datos individual. Para facilitar esta comunicación entre aplicaciones se emplean puertos y sockets que actúan como los puntos finales de contacto para gestionar el intercambio de datos bajo estos parámetros de confiabilidad. Análogamente, digamos que la comunicación garantizada de TCP es como enviar una carta certificada. El cartero te entrega un recibo firmado que confirma que el destinatario la recibió. Por el contrario, UDP es como un folleto publicitario lanzado por debajo de la puerta. Se envía rápido y en masa, pero el remitente no tiene forma de saber con certeza si alguien realmente lo recogió. Bien, pues vamos a explicar la orquesta de esa partitura. Se presenta a los dos grandes protagonistas, TTP y UDP, y lo plantea casi como una elección de vida, escogiendo entre la fiabilidad absoluta o la velocidad máxima. Empecemos por el lado fiable. ¿Qué significa realmente eso de comunicación garantizada con TTP? Pues TTP son las siglas de Protocolo de Control de Transmisión, y la mejor analogía es pensar en un servicio de mensajería certificado de alta seguridad. Cuando TCP envía datos, no se limita a lanzarlos a Internet y ya. Entonces, primero divide la información en paquetes pequeños y luego, y esto es clave, numera a cada uno de ellos, como si les pusiera una etiqueta, paquete 1 de 1.000.000, paquete 2 de 1.000.000, etc. Los envía y se queda esperando una confirmación del receptor para cada uno de ellos. O sea que es increíblemente meticuloso como un contable digital que verifica cada apunte antes de pasar al siguiente. Esa es la idea fundamental. Si el receptor contesta, he recibido el paquete 1, el 2 y el 4, el emisor sabe al instante que el paquete 3 se ha perdido o ha llegado dañado. Así que, sin que nosotros nos enteremos, lo vuelve a enviar. Y además, se asegura de que aunque los paquetes lleguen desordenados, que es algo que pasa constantemente en Internet, el receptor los pueda recomponer en el orden correcto gracias a esa numeración. Es metódico, casi obsesivo y sobre todo fiable, y por eso es crucial para el ejemplo del principio la descarga de ese archivo de trabajo. Si se descarga un programa o un documento, no te puedes permitir que falte ni un solo bit, un byte corrupto y el programa no funciona, o un dato erróneo o en una hoja de cálculo puede echar por tierra todo un informe. Pensemos en una transferencia bancaria, es el ejemplo perfecto. Cuando se ordena una transferencia, la comunicación entre los bancos usa TTP. Se quiere la garantía absoluta de que la cifra 100 euros llega como 100 euros y no que por el camino se pierda un paquete y se convierta en 10 euros. En ese contexto, no importa esperar unos milisegundos más por tener esa certeza. La integridad del dato lo es todo. Y ahora esta integridad de datos, ¿cómo se consigue con la segmentación de los datos de la capa superior de sesión o aplicación? Bueno, empecemos por explicar qué es un segmento de TCP. Entonces un segmento TCP es la unidad de datos de la capa de transporte que encapsula los datos de las aplicaciones, añadiéndoles una cabecera con información esencial para una comunicación fiable, como puertos, números de secuencia y reconocimiento, permitiendo la entrega ordenada de datos entre dispositivos a través de la red. Es el equivalente de un paquete en la capa de red o trama de red entregada en la capa de enlace, pero a nivel de transporte, gestionando el quién, por cuáles puertos y el cómo, garantizando la fiabilidad de la comunicación. Este segmento de datos se desgrana a continuación. 1. Los campos puerto de origen y puerto de destino de 16 bits cada dirección, que identifican las aplicaciones en los terminales de origen y de destino. 2. El campo número de secuencia de 32 bits, que identifica el primer byte del campo de datos. En el TCP no se numeran segmentos, sino bytes. Por lo tanto, el número de secuencia identifica el primer byte de los datos que envía el segmento. Al principio de la conexión se asigna un número de secuencia inicial, ISN, del inglés Initial Sequence Number. A partir de este momento, el TCP numera los bytes consecutivamente a partir del ISN 3. El campo número reconocimiento de 32 bits. El TCP reconoce datos mediante la técnica de piggyback knowledging.
Al activar un bit de la cabecera, el bit reconocimiento, el TCP tiene en cuenta el número de secuencia reconocimiento que indica al otro extremo TCP el próximo byte que está dispuesto a recibir. Dicho de otro modo, el número reconocimiento -1 indica el último byte reconocido. 4. El campo longitud de la cabecera, header length, de 4 bits, que indica la longitud de la cabecera, que puede ser variable. La longitud típica es de 20 bytes, pero si el TCP utiliza el campo de opciones, puede llegar a una longitud máxima de 60 bytes. De esta manera, el TCP sabe dónde empiezan los datos. 5. El campo reservado, reserved, de 6 bits, tal como indica su nombre, está reservado y se inicializa con ceros. 6. El campo control de 6 bits. Cada bit, denominado indicador, señala una función específica del protocolo cuando está activo en 1, como las siguientes. URG, hay datos urgentes, y el campo urgent pointer indica la cantidad de datos urgentes que se encuentran en el segmento. Reconocimiento, el campo número reconocimiento indica el siguiente byte que espera recibir la conexión TCP. Si este campo no está activo, el campo número reconocimiento no tiene ningún significado para el TCP. PSH invoca la función push en el protocolo. Esta función dice al receptor que entregue en la aplicación todos los datos que tenga disponibles en la memoria intermedia de recepción, sin esperar a completarlos con datos adicionales. De esta manera, los datos no esperan en la memoria intermedia receptora hasta completar un segmento de dimensión máxima. No se debe confundir con el indicador URGIR, que indica que la aplicación ha señalado una porción del segmento como urgente. RST hace un reset de la conexión. SYN resincroniza los números de secuencia. FIN, el transmisor ha acabado la conexión. 7. El campo ventana de 16 bits indica cuántos bits componen la ventana de transmisión del protocolo de control de flujo por ventana deslizante. A diferencia de los protocolos del nivel de enlace, en los cuales la ventana era constante y contaba tramas, en el TCP la ventana es variable y cuenta bytes. Con cada segmento transmitido, un extremo TCP advierte el otro extremo de la cantidad de datos que está dispuesto a recibir en cada momento. De este modo, el extremo que recibe un segmento actualiza el tamaño de su ventana de transmisión. 8. El campo checksum de 16 bits se utiliza para detectar errores. 9. El campo urgent pointer de 16 bits tiene sentido cuando el bit de control URGIR está activo e indica que los datos que envía el origen son urgentes. También identifica el último byte del campo de datos que es urgente. El receptor procesa estos datos tan rápidamente como puede. La aplicación es la que indica que estos datos son urgentes. En la recepción, el TCP indica a la aplicación que los datos son urgentes. Algunas aplicaciones que utilizan el urgent pointer son, por ejemplo, Telnet, RLOIM o FTP. En la librería de sockets, el tráfico urgente se llama tráfico fuera de banda, out of band. 10. El campo opciones TCP permite añadir campos a la cabecera para realizar las siguientes operaciones. Un timestamp para marcar el tiempo en que se transmitió el segmento y monitorar así los retrasos que experimentan los segmentos desde el origen hasta el destino. Aumentar el tamaño de la ventana. Indicar el tamaño máximo del segmento MSS que el origen está preparado para recibir. Por lo tanto, el receptor no puede transmitirle segmentos por encima de este valor. 11. Datos payload. La información real de la aplicación que se está transmitiendo. Entonces, para terminar el tema de la segmentación TCP, sus funciones y características principales son la de garantizar que los datos lleguen completos y en el orden correcto, retransmitiendo paquetes perdidos, dividiendo grandes flujos de datos en segmentos manejables, que pueden fragmentar segmentos grandes si no caben en la MTU, unidad máxima de transmisión de una red.
Este se encapsula dentro de un paquete IP para su viaje por la red. Permite múltiples conversaciones simultáneas entre dispositivos usando diferentes puertos mediante la multiplexación. Todo esto suena, no sé, algo lento, burocrático, con tanta confirmación y tanto reenvío, lo que lleva a la pregunta inevitable: si TCP es tan bueno, tan seguro, ¿por qué existe otra cosa? Entonces, es donde presentamos a su hermano rebelde, UDP, el protocolo de datagramas de usuario. ¿Por qué querría alguien usar un método que se define como no garantizado? El protocolo UDP es un protocolo no orientado a la conexión, de manera que no proporciona ningún tipo de control de errores ni de flujo, aunque sí utiliza mecanismos de detección de errores. En caso de detectar un error, el UDP no entrega el datagrama a la aplicación, sino que lo descarta. ¿Por qué debe definirse un protocolo de estas características? Es necesario recordar que por debajo del UDP está utilizando el protocolo IP, que también es un protocolo no orientado a la conexión. Por lo tanto, se pensó en definir un protocolo del nivel de transporte que permitiera que la aplicación explotara este tipo de características y que fuera tan simple y sencillo como fuera posible. El UDP es un protocolo no orientado a la conexión. Esto significa que cada datagrama UDP existe independientemente del resto de los datagramas UDP. La simplicidad del UDP hace que sea ideal para aplicaciones que requieren pocos retrasos, por ejemplo, aplicaciones en tiempo real. El UDP también es ideal para los sistemas que son tan limitados que no pueden implementar un sistema tan complejo como el TCP. Simplemente existe porque a veces la prioridad es otra. UDP es todo lo contrario a TCP. La analogía clásica es como enviar una postal: la escribes, la echas al buzón y confías en que llegue. No hay número de seguimiento, no recibes una llamada confirmando la entrega, y si se pierde, pues mala suerte, nadie envía una copia. Pausa de 2 segundos. Otra analogía más certera sería si pensamos más bien como un sistema de tubos neumáticos de altísima velocidad, como los que se usaban antes en los grandes edificios. Metes tu mensaje en una cápsula y la disparas por el tubo. El 99,9% de las veces llega casi al instante. La diferencia es que no recibes una notificación cuando llega. Y si una de cada 1000 cápsulas se atasca, el sistema no para todo para ir a buscarla. No, simplemente sigue disparando la siguiente sin detenerse. En eso está la clave. Volvamos al streaming de vídeo o a una videollamada. En una comunicación en tiempo real, la prioridad absoluta no es la perfección de cada fotograma, es que el flujo no se detenga. Imagina que en una videollamada se pierde una de esas cápsulas, un paquete con la información de unos pocos píxeles. Si usáramos TCP, todo el vídeo se congelaría. La aplicación se pararía y diría: «Alto. Se ha perdido el paquete 34.000. Servidor, reenvíamelo». Para cuando ese paquete llegara, la conversación real ya habría avanzado varios segundos. Sería un desastre. Es por eso que a veces en un juego online mi personaje de repente como que salta, se teletransporta unos metros. Es porque el juego usa UDP, ha perdido unos paquetes con mi ubicación y, en vez de congelar la partida, me recoloca donde sea. El juego prefiere que tu personaje dé un pequeño salto a que la experiencia de los 30 jugadores se congele esperando tus datos. Se sacrifica la perfección microscópica por la continuidad de la experiencia global. Y lo mismo pasa con las búsquedas de DNS. Cuando escribes una dirección web, tu ordenador pregunta a un servidor DNS usando UDP. Es más rápido lanzar la pregunta y, si no hay respuesta, pues volver a preguntar que establecer toda la conexión formal de TCP. Y ahora esta transmisión rápida de datos sin garantía, ¿cómo se consigue con la segmentación de los datos de la capa superior de sesión o aplicación? Bueno, empecemos por explicar qué es un segmento de UDP. Tal como se muestra acá, la unidad de datos del protocolo UDP y su encapsulamiento en un datagrama IP, donde cada operación de salida de un datagrama UDP proveniente de las capas superiores provoca la generación de un datagrama IP.
como las características más importantes del UDP son las siguientes. 1. No garantiza la fiabilidad, es decir, no se tiene la seguridad de que cada datagrama UDP transmitido llegue a su destino. Es uno de los llamados protocolos Best Effort. El UDP hace todo lo que puede para transferir los datagramas de su aplicación, pero no garantiza su entrega. 2. No preserva la secuencia de la información que le proporciona la aplicación, puesto que está en modo datagrama y utiliza un protocolo por debajo como el IP, que también está en modo datagrama. La aplicación puede recibir la información desordenada. La aplicación debe estar preparada frente al hecho de que haya datagramas que se pierdan, lleguen con retraso o se desordenen. El datagrama UDP consta solamente de una cabecera y un cuerpo para encapsular los datos. La cabecera consta de los siguientes elementos: los campos puerto de origen y puerto de destino, que identifican las aplicaciones en los terminales de origen y de destino. Cada puerto tiene 16 bits. El campo longitud indica la longitud en octetos del datagrama UDP, incluyendo la cabecera UDP, que es la diferencia de la longitud del datagrama IP menos la cabecera IP. Puesto que la longitud máxima de un datagrama IP es de 65.535 bytes con una cabecera estándar de 20 bytes, la longitud máxima de un datagrama UDP es de 65.505 bytes. El campo checksum de 16 bits es opcional y protege tanto la cabecera como los datos UDP. Se debe recordar que el checksum del datagrama IP solo cubre la cabecera IP. Cuando el UDP recibe un datagrama y determina que hay errores, lo descarta y no lo entrega a ninguna aplicación. Como hemos visto, el UDP no proporciona una entrega de información segura y fiable a la aplicación. Sin embargo, puede haber aplicaciones, por ejemplo, interesadas en transmitir información en modo multicast o broadcast a un grupo de usuarios o a todos los usuarios de la red. En este caso, sí que tiene sentido enviar la información a muchos receptores sin esperar una respuesta de todos, de manera que es ideal disponer de un protocolo de transporte simple y sencillo, no orientado a la conexión como el UDP. Por otro lado, alguien podría preguntarse qué ofrece realmente el UDP con respecto al IP, es decir, por qué se debe utilizar el UDP si el IP también ofrece una conexión en modo datagrama. La respuesta es que el UDP ofrece un servicio de multiplexación en las aplicaciones que el IP no ofrece. Por ejemplo, ¿qué sucede si varias aplicaciones quieren comunicarse con otras aplicaciones en máquinas remotas sin utilizar un servicio fiable como el TCP? El IP identifica la estación remota. Sin embargo, ¿cómo se pueden identificar las aplicaciones destino en la estación remota? La solución consiste en utilizar el UDP y las direcciones puerto para multiplexar la información. Con la dirección puerto es posible identificar cuál es la aplicación de destino en la estación remota. O sea que en realidad no es solo una elección técnica, es casi una filosofía. Refleja cómo ha cambiado lo que valoramos en el mundo digital. TCP es de la era de descargar y poseer un archivo perfecto, y UDP es de la era de experimentar y participar en un evento en directo, sea una partida, un streaming o una llamada. Es un cambio de paradigma total. Hemos pasado de valorar la posesión del artefacto digital perfecto a valorar la inmediatez de una experiencia fluida. UDP es el protocolo que ha hecho posible la web en tiempo real. Esto es fascinante. Mi ordenador, entonces, está manteniendo dos conversaciones con filosofías opuestas a la vez. Por un lado, la descarga con TCP susurrando, cada byte es sagrado, confírmamelo todo. Y por otro, el streaming con UDP gritando, no te pares, envíamelo todo ya. Y las dos voces, el susurro y el grito, llegan por el mismo cable. ¿Cómo sabe mi ordenador quién es quién? ¿Cómo distingue las conversaciones? Esa es la siguiente genialidad del sistema y se resuelve con un método de direccionamiento interno elegantísimo, los puertos y los sockets. Todos hemos oído hablar de las direcciones IP. Una IP identifica un dispositivo en la red, un ordenador, un móvil, un servidor. Pero eso no es suficiente, es como saber la dirección de un edificio de oficinas. Sabes que el paquete va a la calle Mayor número 1, pero ¿a qué empresa? ¿A qué despacho? El cartero llegaría a la recepción, pero no sabría a quién darle el sobre.
Dentro de ese dispositivo, cada aplicación que se comunica con el exterior necesita su propia puerta. Esos son los puertos. Un puerto no es más que un número del 0 al 65.535 que identifica una aplicación. Por ejemplo, por convención, el tráfico web casi siempre va a los puertos 80 o, si es seguro, al 443. La combinación de la IP, del edificio y el número del despacho, o sea, el puerto, es lo que se conoce como un socket. Y ese socket, calle Mayor 1, oficina 443, es una dirección única, sin ambigüedades en toda la red mundial. Si seguimos con la analogía del edificio, si el puerto 443 es la oficina de navegación web segura, esa oficina solo puede tener una conversación a la vez, porque yo suelo tener muchas pestañas abiertas, mi banco, una tienda, un buscador. Gran pregunta porque lleva el concepto un paso más allá. Es más correcto pensar en el puerto 443 como un gran departamento de recepción de correo, no como un único despacho. Claro, dentro hay muchos empleados. Cuando tu navegador abre una pestaña para hablar con tu banco, se establece una conexión única. El socket completo que define esa conversación incluye 4 partes: la IP del servidor del banco, el puerto del servidor, que es el 443, tu propia IP y un número de puerto temporal que tu ordenador elige al azar, digamos el 52123. Si abres otra pestaña, se creará otra conexión usando el mismo puerto 443 en el servidor, pero desde otro puerto temporal en tu máquina, como el 52124. Es ese cuarteto de datos lo que forma el socket completo y permite gestionar miles de conversaciones paralelas sin confundir ni un solo paquete. No es solo la dirección del destinatario, es también la del remitente, y eso permite que el flujo de datos de nuestro vídeo en streaming, que viaja con la filosofía rápida de UDP, vaya al puerto, no sé, 24500, donde está escuchando la aplicación de streaming, y mientras la descarga de nuestro archivo con el metódico TCP se dirige a otro puerto distinto donde está el navegador. Es un sistema de clasificación brillante. Entonces, si tuviéramos que extraer lo más importante de este análisis, ¿qué nos llevamos? Yo diría que lo primero y fundamental es que en el corazón de casi toda comunicación digital hay una decisión, un trueque: o eliges fiabilidad obsesiva o eliges velocidad máxima. No se puede tener el 100% de ambas. Es la primera elección que hace quien desarrolla una aplicación, y la segunda es que TCP es el caballo de batalla de la integridad. Es el protocolo por defecto cuando cada bit cuenta: webs, correos, transacciones, bases de datos, casi todo lo que asociamos con información. El tercer punto sería que UDP es el velocista, el campeón de la inmediatez, es el rey de las comunicaciones en tiempo real, donde un pequeño fallo es preferible a una interrupción. Streaming, juegos online, llamadas de voz y, por último, que los puertos y sockets son ese sistema de direccionamiento interno. Son los números de oficina que permiten a un único dispositivo gestionar docenas de conversaciones a la vez sin que se mezclen. Y lo fascinante es que esta dicotomía, este conflicto entre perfección y velocidad, sigue siendo el mayor desafío en la ingeniería de redes. Es tan fundamental que la última gran evolución de la web, el protocolo HTTP3, se basa en una tecnología nueva llamada QUIC, desarrollada por Google, y su objetivo es básicamente ser el santo grial, intentar conseguir la velocidad de UDP, pero incorporando muchas de las características de fiabilidad de TCP, como la recuperación de paquetes. O sea, lo mejor de los dos mundos. Es como intentar inventar ese servicio de mensajería que es a la vez instantáneo y certificado. Un desafío enorme que demuestra que esta conversación está más viva que nunca. Es decir, que cada vez que abrimos una aplicación, se está librando esta batalla filosófica en segundo plano, definiendo por completo nuestra experiencia, desde la pequeña frustración de un vídeo que es una negociación invisible y constante que dicta las reglas de nuestro mundo digital. Y todo esto, bueno, plantea una pregunta interesante para el futuro, algo en lo que pensar. Vivimos en un mundo donde cada vez más de nuestra interacción digital es en tiempo real, videollamadas,
juegos, los dispositivos del Internet, de las cosas que envían datos constantemente. Parece que la balanza se inclina. Estamos avanzando hacia un futuro donde la filosofía de lo suficientemente bueno y rápido de Uripe gane cada vez más terreno a la filosofía de la perfección absoluta de TCP. Y si es así, ¿qué implica para nuestra cultura digital priorizar cada vez más la inmediatez sobre la exactitud garantizada?